Hoy en Alternatribu tenemos a una espabilada, una emprendedora muy atrevida, proactiva, que tiene mucho que enseñarnos. Seguro que hoy por aquí aprendemos a hacer crecer nuestro negocio o ideas de negocios que surjan. Y bueno, seguro que su historia nos inspira, como ya lo ha hecho con muchos emprendedores. Ella es Marina Miller, bienvenida. Muy buenas, Quique. Yo encantada de estar por aquí. Yo más, que hemos estado charlando ahora un ratito antes del podcast y vaya, lo teníamos que haber grabado ya porque qué interesante todo. Estoy súper seguro que esta entrevista va a ser una pasada para todos los que estén pensando en emprender o los que ya tengan su negocio y quieran mejorar. Un breve resumen de lo que vamos a hablar hoy aquí, aparte de los proyectos de Marina, que seguro que tiene mucho que contarnos acerca de sus negocios. Vamos a hablar de cómo está el mercado actual, de los costes que tiene poner anuncios a día de hoy, cómo crecer orgánicamente en este mundo en el que vivimos y qué recomendaciones podemos tener para crear nuestro negocio a partir de ahora si empezamos desde cero. Entonces, Marina, voy a ir directamente al grano con tus negocios, porque aquí la gente quiere saber cómo vive la gente, cómo se ganan la vida. Entonces, ¿tú a qué te dedicas o cómo te ganas la vida? Bueno, pues yo digo que soy una estratega digital políticamente incorrecta, porque me gusta tener ese tono gamberro y desenfadado un poco y enseñar que se puede hacer marketing haciendo algo, o sea, natural, que se vea sin postureo, sin el trajecito, sin la camisa y sin todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues me dedico a enseñar a gente a cómo hacer estrategias digitales. Y a día de hoy pues tengo algunos servicios que me he quedado con mis clientes y con la escuela de formación donde voy enseñando pues todas estas cosillas. Perfecto. ¿Y cómo te das a conocer? ¿Cómo llegas a gente? ¿Tienes algún proyecto visible, algún podcast, alguna red? Pues mi marca es Espabilismo y mi podcast se llama Espabilismo Freelance, aunque pronto será Espabilismo nada más. Lo que pasa es que siempre me queda ahí con el cambio que digo, luego se me desconfiguran las plataformas y me la lían parda. Y bueno, y la web es espabilismo.com. Ahí tengo una membresía donde está el club de estrategas, donde enseño a la gente a hacer estrategias online más avanzadas, a saber tocar sobre todo la psicología humana, porque muchas veces nos centramos en los embudos de venta, en que si hay que hacer 3 vídeos, si hay que hacer 5, si hay que hacer 200 cosas. Y para mí la clave no es la técnica, o sea, la técnica es, o sea, si haces 4 vídeos o haces 5, da igual, la clave es qué dices en esos vídeos, qué psicología hay detrás. Lo que pasa es que luego hay gente muy buena que lo que hace es venderte el nuevo tipo de lanzamiento, por ejemplo, que realmente es seguir tocando la misma psicología pero de otra manera. Yo te vendo ese sistema y así pues yo gano dinero, pero al final siempre estamos tocando, como yo digo, los hilos de la razón humana, ¿no? Ajá. Pues ahí es esa parte de cómo tocar esos hilos. Me gusta que al final enseñas a la gente a vender, etcétera, pero tienes un background que aparte de dedicarte tú a formar, también tienes tus proyectos, también vendes y lo has hecho desde antes, porque digamos que tu carrera viene ya del marketing, ¿no? Desde hace un tiempo. Estudié marketing en la universidad y luego a raíz de eso, o sea, llevo ya más de 10 años, creo que 12, sí, ya llevamos 12, desde que empecé, o sea, a formarme en el mundo online. Yo me acuerdo que todos los grandes referentes que hay ahora, yo vi sus primeras conferencias, sus primeras charlas, y lo que pasa es que me tiré mucho tiempo observando. Era como estoy observando, estaba estudiando la carrera, en tercero de carrera ya saqué mi primer negocio online con mi hermano. Y sobre todo ha sido mucho prueba-error. Yo he hecho de todo, o sea, antes la intro de mi podcast era, este podcast ha tenido varios nombres, y decía, pero forma parte de mi evolución. Y eso que había tenido 2 podcasts antes, tuve hasta un podcast ilustrado, donde hacía una ilustración de cada programa, o sea, al final ya grabados de podcast en mi vida, puedo tener más de 500, entonces es como mucho bagaje, mucha prueba y el ir encontrando tu lugar, porque muchas veces cuando empiezas en este mundo online hay mucho miedo, entonces te cuesta mucho crear un mensaje que sea como tuyo, propio. Entonces al final vas copiando lo que hace este, lo que hace el otro, lo que hace el de más allá, y yo creo que la clave es ir encontrando tu lugar, tu modelo de negocio, el formato más adecuado para ti, y a la vez eso va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Puede que haya una época que te apetezca hacer lanzamientos, por ejemplo, y llega un momento en que te canses de hacer lanzamientos y quieras montar una membresía. La clave es que conozcas bien qué ventajas tiene cada modelo de negocio
por qué utilizar uno u otro y si encajan con tu personalidad o con la audiencia que tienes. Entonces, eso es lo más importante, que al final puedes probar distintas cosas, pero encuentres lo que a ti te cuadra. Has dicho una cosa que me ha llamado la atención, y es que estudiaste la carrera de marketing y estoy pensando, realmente, ¿cuántas de las personas que conozco que hacen marketing han estudiado la carrera de marketing? Y ahora lo empiezo a aplicar a otras cosas en este mundo de las ventas online. ¿Cuántos han estudiado realmente una carrera de aquello a lo que se dedican? ¿Crees que es necesario a día de hoy, para vivir del marketing, estudiar una carrera? No, creo que no. O sea, además, yo no me peleo con eso. Yo que haya gente en marketing que no haya hecho la carrera de marketing, no me peleo. Es verdad que te da nociones a la hora de luego montar un negocio, ir creciendo. Sí que es verdad que hay cosas que has estudiado de ejemplos de grandes empresas. Lo que pasa es que realmente el tejido empresarial en España, que es el caso, ¿no? Es pequeñas y medianas empresas. Y en la carrera muchas veces te están enseñando Google y Zara y todo esto y Mercadona. Y tú dices, pero claro, la mayoría de gente no va a montar ese tipo de empresas. Pero sí que te da la visión de cómo funciona un poco todo, de qué estrategias hay, de cosas que hacen distintas empresas y tienes más conocimiento. Pero se puede hacer sin la carrera perfectamente. Para mí la clave no ha sido la carrera, sino todo lo que yo he aprendido de forma autodidacta. Pero es verdad que a nivel de título, pues me avala eso con respecto a otra persona que no lo haya hecho, para los que lo consideren importante. Yo, en mi caso, no me considero mejor que un marketero que no haya estudiado carrera, ni peor. O sea, me es indiferente. Porque a día de hoy, ¿vives de tus proyectos, digamos, por ejemplo, tu membresía o algún curso que tengas o algo así? ¿O sigues ejerciendo servicios para otros como marketera? Pues servicios me quedé con los clientes fieles que tenía, porque hay clientes de estos que empiezas y con algunos llevo ya 5 años, no me han querido soltar de momento. Entonces me quedé con eso y dije, no quiero coger más clientes, no por el hecho de coger clientes, sino porque al final no era compatible. Es decir, si yo quería estar creando formación, creando contenidos y demás, tenía que haber una parte que pudiese probar conmigo misma y con ciertos proyectos, porque si no, si solo tengo una escuela de formación y lo que predico no lo pruebo, pues tampoco tiene mucho sentido, que esto lo hace mucha gente y no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que me quedé con algunos clientes con los que puedo seguir haciendo pruebas y me dejan hacer un poco lo que quiero, como yo digo, y entonces ahí valido muchas de las cosas. Y por otro lado, estoy haciendo mentorías también con gente, los cojo, trabajo con ellos uno a uno, porque empecé haciendo las grupales, pero me di cuenta que la gente necesitaba más como ese acompañamiento individual. Entonces, empecé a hacer mentorías individuales y a la vez vendo mis formaciones y la membresía. Ahora, de todas maneras, va de aquí ahora cuando estamos grabando esto, no sé cuándo saldrá, pero que estamos en veranito, de aquí a septiembre veremos si las vacaciones no me hacen un cortocircuito y quiero cambiar cositas y va a haber cambios, pero la membresía va a seguir porque ese va a ser el presente y el futuro de Espabilismo. Buenísimo. ¿Todo esto lo tienes igualmente centralizado en Espabilismo o existe Marina aparte de ello? Aparte tengo otras webs con colaboradores, pero son webs donde yo les vendo y soy socia. Entonces, ellos tienen servicios específicos y yo lo que hago es tener esa marca, crear esas propuestas de venta y yo les vendo, pero ellos dan el servicio. Y estoy también como tejiendo esa red por otro lado para ayudarles a venderse, porque mucha gente la barrera la tiene precisamente en la venta y a mí lo que sé hacer es vender, crear estrategias para vender. Entonces es como darle a esa gente que quiere tener trabajo, pues ese trabajo y yo pues como socia me llevo una parte de eso. Buenísimo. ¿Y las consultorías, mentorías que haces están abiertas a un público general o es para gente de tu membresía? No, están abiertas al público general. Hasta ahora lo he centrado en gente que quería montar un negocio online, pero probablemente de aquí a septiembre, como te digo, va a haber este cambio. La idea es coger gente que ya tiene un negocio montado y optimizarlo. ¿Por qué? Porque al final ves mucha gente que quiere partir de cero y para empezar de cero hay un montón de tutoriales, de cursos, de sitios donde poder arrancar.
Y no es algo que sea tan inmediato, hasta que tú encuentres lo que te decía, encuentres tu lugar, un poco una estrategia para empezar, que tú empieces a generar ingresos, que empieces a arrancar. Pero luego la clave está en que si coges a alguien que te optimiza ciertas cosas, te optimiza tus páginas de venta, te optimiza tus emails, te propone nuevas estrategias para probar, ahí es cuando de repente los resultados explotan. Porque a mí me ha pasado con clientes que cuando empezaron ya estaban funcionando pero poquito y de repente le haces ciertos cambios y dices, ¡buah!, explotan. Pero en cambio levantar proyectos desde cero es muy agotador. Yo he hecho muchas mentorías así y llega un momento en el que desgasta mucho porque, claro, todo el mundo empieza alguna vez, pero al final dices, yo donde más aporto es cuando tú ya has entendido ciertas bases, coger y decir, oye, vamos a optimizar tu estrategia para que consigas escalarlo y consigas crecer. Pero empezar a explicarte las bases, pues hay mucha gente que te explica las bases muy bien y no es donde yo más te aporte realmente, es como puedo aportarte cosas más interesantes cuando ya has entendido la base y tienes un negocio funcionando. Entiendo. Y, por ejemplo, otros proyectos que tienes, como el podcast, ¿lo monetizas de alguna manera externa o simplemente también es promoción para llevar a la gente a esta membresía o a estos servicios? Pues el podcast es gratuito y lo que hago es llevar a la gente a un grupo privado que tengo, que está en mi web. La gente se suscribe ahí, entra en el grupo y entra en la lista de correo, que ahí comparto contenidos inéditos que no comparto en ninguna red social. Entonces ahí te puedes apuntar gratis y se va apuntando la gente y además hay un grupo en Discord con un montón de salas donde es todo gratuito y pueden interactuar entre ellos, van conociendo, compartiendo herramientas y todo esto. Pero el podcast en sí, el objetivo es que la gente vaya a la web de Espabilismo, que entre en mi universo, que entre en mi mundo y mucha gente me conoce por el podcast. Pero es verdad que en momentos puntuales sí que he hecho patrocinios con algunas marcas como Aquarius, hice otra con una asesoría, he hecho con distintas empresas algunos patrocinios para gente que quiere llegar a ese público y la verdad pues que bueno, pues ahí te sacas un dinerillo también y del tema de iVoox Originals, que tengo un acuerdo de exclusividad con ellos, es la única plataforma donde se puede escuchar mi podcast 100%, pues también te dan algunos ingresos cuando cumples ciertas estadísticas de escuchas y demás. ¿Cómo funciona esto? Perdona, que no lo conozco, porque yo he visto tu podcast en Spotify, creo, entonces ahí no está al completo. Si lo quieres escuchar al 100% tienes que ir a iVoox, entonces. Te salta una cuña automática que tienen ellos, entonces lo que hace es que cuando estás escuchando en Spotify te dice... si quieres seguir escuchando este programa, ve a iVoox y tal. Entonces te mandan como para que vayas a iVoox a escucharlo completo. Ajá. ¿Y cuál era el...? Y a la vez tienes más visibilidad dentro de iVoox. O sea, participas en las newsletters, te destacan más en las categorías de destacados, aumenta la visibilidad dentro de la plataforma de iVoox. Entonces ahí tuve que decidir si quería, como es un podcast muy nicho, es muy específico de freelance, si quería estar como un poco en todas las plataformas, ahí un poco en posición intermedia o que a veces o sea, la gente no te encuentra fácilmente, o apostar por una y estar un poco en la cabeza. O sea, ese era el objetivo. Entonces pues dije, bueno, voy a probar, son 2 años, el acuerdo inicialmente y digo, y yo siempre pruebo, o sea, yo el que me conoce sabe que soy la chica de las pruebas todo el tiempo. Qué bueno. No sé si con la experiencia que tienes ya con los podcasts, ¿lo recomendarías para alguien que está iniciando y quiere darse a conocer y no tiene mucho público? ¿Crees que es una buena herramienta para llegar a gente de cero o es difícil que un podcast llegue a tener alcance? Yo considero que sí. O sea, para mí el podcast, o sea, la mayoría de mi audiencia ha llegado a través del podcast, más hoy en día donde las redes sociales están súper saturadas, donde es como entrar más en una guerra, pues es verdad que el podcast, para los podcasters nos parece que está muy explotado, pero realmente no es cierto. O sea, el otro día estuve leyendo un estudio que explicaba que el podcast lo escucha normalmente gente de poder adquisitivo medio alto. Esto quiere decir que Esto quiere decir que cuando hablas con gente de poder adquisitivo bajo, muchas veces no saben ni lo que es un podcast, que a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, al final es un sector que no está tan explotado, que también filtra un poco el perfil de cliente. También si quieres un público que esté dispuesto a pagarte por formaciones o por cosas un precio un poco más alto, ya estás filtrando por la propia plataforma.
Y encima es un canal que fideliza mucho, porque a mí siempre la gente cuando me ha llegado me han dicho, es que yo te conozco a ti, pero tú a mí no. Entonces es como esa relación que se genera por el tema de la voz, de estar en tu oído, de mientras acompañarte mientras caminas, mientras cocinas, mientras vas al gimnasio, lo que sea, es lo que genera como ese vínculo, ¿no? Y eso yo creo que ninguna red social te genera ese vínculo. Cuando tú sigues a alguien o ves vídeos, quizá YouTube es lo más parecido porque estás como más tiempo no viendo a alguien en un vídeo, pero cuando tú ves un TikTok o un Instagram rápido de un vídeo cortito, a no ser que veas mucho a esa persona, es difícil que se genere esa relación. Entonces el podcast es un canal muy potente. Sí que es verdad que es lento inicialmente, o sea, a no ser que le metas publicidad para darle visibilidad y tú hagas ese esfuerzo en ser visible, va a costar más arrancar y sobre todo hay que ser constante y disciplinado. Ajá. Yo llevo 4 años y medio con mi podcast, con este último que hice, y ha sido una cuestión de disciplina. ¿Y video podcast tratas o es simplemente audio? Empecé, a veces he hecho algunos podcasts en vídeo, pero es que ¿sabes qué pasa? Que se me complica mucho en la producción. Yo soy muy... yo siempre digo que soy una tía vaga y eso me permite hacer sistemas optimizados, que realmente luego no soy vaga porque trabajo un montón. Pero es como la vagueza mental de cómo lo puedo hacer para que sea más rápido o trabajar menos, Okay. ¿sabes? Como para que hacer lo mismo me cueste menos esfuerzo. Esa sería un poco la forma de explicarlo. Entonces, la cosa es que yo empecé a hacer los podcasts con una aplicación móvil, entonces los produzco en directo. Quiere decir, yo me pongo el micro, me pongo unos cascos y mientras estoy grabando le voy metiendo las músicas y voy haciendo todo. Estás ahí, o sea, yo no de edito. DJ. Y si me repito algo, digo, pues esto me he repetido que hoy estoy muy pesada o lo que sea, porque dije, parece que en el mundo del podcast se ve como tienes que ser perfecto y hacer todo como no te puedes equivocar. Y a mí me molesta mucho que se está dando la imagen en redes sociales y en todos los sitios que debemos ser perfectos. Entonces, ¿eso qué pasa? Que la gente en los podcasts parece que cuando tú te pones a grabar eres el único que se equivoca, que se queda parado o que le pasa no sé qué. Entonces, cuando tú escuchas el resto de podcasts te sientes mal cuando te comparas con ellos porque dices, es que ellos lo hacen perfecto y yo me quedo aquí parado o me equivoco o no sé qué. Entonces, ¿qué dije? Dije, voy a hacer un podcast natural. Que si me equivoco lo digo, que si me paro, si estoy dando vueltas a un tema, pues digo, hay que ver qué pesada estoy hoy con este tema. Y como natural, naturalizar esa creación de contenido, de que se puede ser profesional siendo cercano. No son dos cosas que estén interrelacionadas, o sea, y se puede hacer un marketing de otra manera. A mí me gustan las empresas que hacen un marketing más humano, que hablan las cosas de forma natural. Me gusta y pienso que es el futuro y el presente del marketing que funciona realmente. Totalmente, así lo siento también y creo que lo consigues muy bien con los copies que haces en tu web, en tu marketing en general. Es muy cercano, divertido, algo gamberro que hace que engancha a la gente mucho más, ¿no? Te comentaba lo del video podcast, a nosotros nos ocurre lo mismo y también comenzamos con esa idea de queremos optimizar, queremos automatizar todo al máximo para poder hacerlo porque nosotros en nuestro caso vivimos viajando y no siempre tenemos conexión a internet para hacer las entrevistas en vídeo y tal, pero miramos nuestras estadísticas y nos ven como 5, 6, 7 veces más en YouTube que en otras plataformas y es donde lo subimos en vídeo. Entonces no nos queda más remedio, vamos a darle caña al video podcast, parece que está muy en auge. Spotify ahora también ha metido para que puedas subir video podcast, así que apretaremos por ahí. Que tampoco tiene mucho sentido, sí. Porque tú dices, si al final es verte a ti hablándole a un micro, o sea, pero yo creo que es más que nada el canal, que en ese canal está esa audiencia que no conoce el podcast, o sea, que no conoce las aplicaciones de podcast. Hay una audiencia, o sea, todo el mundo sabe lo que es YouTube, pero no todo el mundo sabe lo que es iVoox o Podimo o Spreaker, o sea, no todo el mundo sabe lo que es eso. Entonces, en Spotify todavía se están empezando a meter, pero también es cierto que Spotify está bastante masificado, pero no tanto como YouTube. Entonces, al final, yo creo que es el abrir ese nuevo canal. Oye, viendo tus datos, pues a lo mejor me replanteo volver al video podcast, buscar la manera aquí Hombre, de hacerlo. Yo siempre estoy abierta a escuchar y probar, pero yo las veces que he probado sí que eran muy desgastantes. O sea, tendría que tener una persona subiéndome los vídeos a YouTube, que bueno, que ahora como voy a hacer más contenido en YouTube, quizás sí es más viable porque va a haber una persona dedicada a eso. Entonces ahí sí puede tener sentido, pero yo estar posicionando el podcast, buscando etiquetas y todas estas cosas, me vuelvo loca, o sea,
Claro, es la ventaja que dices, que hay mucha gente que llega al podcast sin querer, sin buscarlo. YouTube te lo recomienda y ¡pum! O directamente porque también es un buscador, ¿no? Como es de Google, al final te pueden encontrar por palabras clave y tiene ese potencial. Pero al final el podcast, yo cuando los consumo es en el coche, haciendo deporte, andando por la calle, no estoy viendo el vídeo realmente me da igual, pero es cierto que es muy potente para ese descubrimiento. Aprovecho para hacer un poquito de promoción de Alternatribu, porque al final nosotros utilizamos este podcast también para hacer promoción de lo que es alternatribu.com, una comunidad donde no solo encontraréis podcast, sino consultorías todas las semanas, un curso del ABC del emprendimiento, nuestros negocios en pelotas. Todos los meses nos desnudamos y os decimos todas las cifras, hacemos ahí una buena apertura de nuestras empresas para enseñaros todas nuestras estrategias. Y ahora también estamos ofreciendo mentorías personalizadas one-to-one, así que ahí tenéis toda la información en alternatribu.com. Otra cosa, Marina, que me han hablado de ti, es que te gusta mucho automatizar procesos. Ya me has comentado algo. Creo que incluso tenías un podcast antes de automatizaciones. Sí, me gusta mucho. ¿Qué es esto de automatizar procesos? ¿O qué es exactamente? Pues para mí automatizar no es no es algo súper complejo como la gente se lo imagina, porque yo básicamente no sé programar. O sea, si supiese programar, madre mía, lo que podría yo hacer, ¿eh? O sea, pero como no sé, pues lo que hago es coger herramientas que me permiten hacer cosas sin programar. Por ejemplo, para que te hagas una idea, a mí me gusta que la gente vea las cosas con ejemplos tangibles. Hice una automatización de manera que yo antes tenía un curso impreso que mandaba a la gente a su casa y los he mandado por todo el mundo. Okay. Entonces, lo que hacía era que la imprenta lo tenía almacenado allí. Entonces, cuando a mí me entraba un pedido, yo imprimía un número de stock, lo dejaba en la imprenta y la imprenta, conforme entraba un pedido, eso se apuntaba en una hoja de Excel, ¿vale? De estas de Google. Ese pedido tenía el impresor le podía poner ahí el código de seguimiento, pero lo que hacía era que entraba el pedido en la tienda, se generaba la hoja de Excel, le llegaba un email al impresor con los datos de ese pedido, a la imprenta, y además le llegaba la factura al cliente. Pero eso solo pasaba cuando era ese producto. Tú piensas que una tienda online tiene distintos productos, entonces yo hice esa automatización para que solo cuando se vendiese ese tipo de producto pasase ese proceso. De esa manera, la imprenta directamente se ponía a enviar el pedido y a mí me ponía el código de seguimiento en la hoja de Excel cuando estaba mandado. Yo me quitaba el tener que hacer todo, entonces para mí entra un pedido y mi curso se está enviando sin que yo haga nada. Pues ese es el poder de la automatización, utilizar herramientas que sin necesitar código, sin necesitar nada, podamos integrar con las aplicaciones que ya usamos para que pasen ese tipo de cosas, para que puedas utilizarlas con terceros, para que puedas utilizarlo en tu propia plataforma y para que te den pues el quitarte esas tareas repetitivas que no tienen mucho sentido, ¿no? Buenísimo. Yo recomiendo a la gente que estudie todo esto y que lo mire en detalle, porque te facilita mucho la vida el saber automatizar procesos. Nosotros, por ejemplo, en Alternatribu tenemos a una chica, Ana, en el equipo que nos ayuda con todo esto, pero ha automatizado cosas de tal manera que, por ejemplo, ahora cuando terminamos de grabar el podcast, automáticamente se sube, o sea, se va a una carpetita, eso lo distribuye en diferentes nubes, lo distribuye en las plataformas de podcast y no tendremos que hacer mucho más. O sea, antes lo que hubiera hecho yo es, bueno, pues ahora lo descargo, ahora lo edito, ahora lo subo por aquí, ahora... Bueno, automatizar hay para todo y te ayuda a ser mucho más productivo, así que no sé si tú tienes algún curso, algún podcast en específico que podamos escuchar para empezar a automatizar nuestras vidas. ¿O algún consejillo por ahí? Pues la verdad que estoy pensando, tengo que hacer alguna formación como específica de automatización porque normalmente la automatización todo el mundo la vende para temas de embudo de venta, para el tema de los emails, para toda esta parte, pero yo creo que hay una parte muy interesante en postventa. Es decir, ¿qué cosas puedo hacer desde que incluso que un cliente me ha comprado? Que esto es como con terceros, con proveedores, como lo que te he contado, y qué cosas puedo hacer con el propio cliente, desde... pues ahora lo típico de te envío recomendaciones de producto, te envío un cupón personalizado por haber comprado, pero ya no solo esa parte, sino a nivel interno de procesos y de postventa de relación con el cliente, pues que pase cierto tiempo, le llegue un email de algo, o sea, al final creo que muchas veces estamos centrados en la automatización de cara a la venta y creo que también hay que automatizar, ahora estoy aprendiendo a hacer, por ejemplo, un panel donde tienes
todos los datos de tu tienda vinculados con una herramienta y tú vas viendo toda la evolución de tu tienda en un panel visual diseñado por ti. Entonces tú puedes ver, pues este mes quiero ver las altas, las bajas de mi membresía, cuántos ingresos se han facturado, qué productos se están vendiendo más y que todo eso se vaya actualizando en tiempo real. Pues son pequeñas automatizaciones que te agilizan mucho, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Ajá. No tienes que estar ahí, me meto en Google a ver no sé qué, o me meto en la tienda ahora a ver no sé cuánto, sino que tú ya te diseñas un panel a tu medida donde puedes ir viendo los distintos indicadores que para ti son importantes. Buenísimo, pues esperaremos esa formación de Marina, que seguro que está súper interesante. Y esto me lleva a cambiar de tema, siguiendo con el tema de los cursos, pero vamos a centrarnos un poco en cómo está el marketing a día de hoy, cómo está el mercado. El tema de los cursos. Ha habido un boom, todo el mundo hemos lanzado cursos. ¿Crees que esto es una burbuja que ya ha estallado, que la gente ya no compra cursos como antes, tal vez fue la pandemia? Y cuando digo cursos ya empiezo a incluir también las membresías, que cada vez hay más y cada vez es más difícil vender. ¿Crees que esto, o sea, recomendarías a alguien que empieza de cero ahora a decir ponte a hacer cursos? ¿O crees que ya estamos en otro momento? Yo creo que hay que empezar a hacer marca. Ajá. Y después hacer cursos. Okay. O sea, la clave es... la gente, mira, yo tenía una creencia que tiene mucha gente cuando empieza, y es que quieres hacer cosas como muy distintas, ¿no? Dices, yo quiero sacar algo que no exista, ¿no? Entonces te pones a buscar y todo te parece que está inventado. En plan de, no voy a hacer un curso de no sé qué porque esto ya existe, porque tal. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que cuando tú haces marca y la gente te cree a ti, confía en ti, lo que quieren es que se lo enseñes tú. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, estoy preparando un curso para montar una academia online porque monté mi propia academia y hubo muchos detalles que a mí me gustan, que si hago el checkout personalizado y le pongo ciertas cosas, que si personalizo la experiencia de usuario, a mí me gustan mucho los detalles. O sea, pues he hecho un menú especializado para la experiencia de usuario, para la intranet, a mi medida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que me conoce, o sea, ya me han escrito varias personas diciéndome, ¿cuándo lo vas a sacar? Que te lo quiero comprar. Ajá. Yo te digo que a día de hoy no será por tutoriales en YouTube para hacerte una academia online 2.000 millones, o sea, para hacerte una academia online en WordPress tienes todos los que quieras. Pero cuando la gente me preguntaba, lo que querían era cómo lo hago yo. O sea, porque es como, si para ellos confían en ti, lo que quieren saber es realmente tú por qué has elegido este módulo y no este otro. Porque sí, yo me puedo meter en YouTube y un tío me puede explicar que lo hace de esta manera, pero ¿por qué no hacerla de otra? Entonces, cuando alguien confía en ti, lo que está pagando no es en sí, aparte que le guste tu manera de enseñar, ¿no? No es en sí el conocimiento, sino lo que paga es como el filtrado. O sea, es como que tú me hayas filtrado ya de todo el conocimiento, cuál es la mejor opción. Uh-huh. Y para eso, la clave es la marca. Porque así yo te lo voy a comprar a ti porque confío en que tú ya has hecho ese trabajo. Entonces yo creo que eso es lo más potente que poca gente explica. O sea, no se trata del conocimiento que des. El conocimiento está ahí, o sea, Internet está lleno de conocimiento. La clave es que confíes en una marca que te dé ya el contenido filtrado para que tú no tengas que dedicarle tanto tiempo a indagar dentro de ese mundo de conocimiento a ver qué es lo bueno, lo malo, lo regular, lo que funciona y lo que no. Y yo creo que esa es la clave. Lo que pasa que no tenemos mucho la idea de tengo que crear algo nuevo. Y muchas veces no se trata de crear algo nuevo, se trata de que tú hagas una marca potente, que la gente confíe en ti y al final lo que van a querer es que se lo enseñes tú. Ajá. Exactamente, incluso simplemente porque les guste tu forma de enseñar, porque les gusta cómo comunicas y ya está. Y se han acercado a ti, les gustas y punto. Y hay gente que simplemente te va a comprar porque le encanta lo que haces y probablemente ni se vaya a ver esa formación, pero ya es como conecto tanto con esta persona que quiero que me enseñe, ¿no? Pero claro, mucha gente enfoca los negocios online a día de hoy con hacer cursos, pero hay mucho más allá a la hora de emprender. Y esto de los cursos ya no es como en la pandemia, que todo el mundo estamos en casa consumiendo cursos. Cada vez pues la gente tiene más tiempo libre y esto nos lleva a otro tipo de modelos de negocio, también formativos, como por ejemplo, creo que has tenido tú una experiencia hace poquito haciendo eventos presenciales. ¿Me equivoco? No, en marzo hice un evento presencial. Uh-huh. Mi primer evento, fueron más de 100 personas y estábamos entre online y presencial en Barcelona. Y para mí
fue toda una experiencia porque nunca me había subido a un escenario y ni me había puesto a hablar ahí 9 horas que estuve encima del escenario. Pero yo siempre digo que siempre fui de esas niñas y soy de esas personas que siempre tiene algo que decir. Entonces ahí tenía un poco esa baza, ¿no? Pero al final hay distintos formatos. Lo que yo siempre recomiendo cuando alguien empieza en el mundo online, empezar por servicio. Uh-huh. Esto es mi recomendación base. ¿Por qué? Porque es más fácil vender un servicio que una formación o que un producto, siempre. Y el producto, a no ser que tú lo fabriques, en el ámbito de la distribución los márgenes no son tan grandes, por lo general. Puede haber alguna excepción, pero por lo general. Entonces, o eres muy bueno haciendo marketing y sabes optimizar los márgenes para generar un ingreso con un producto, y la formación es lo que te decía, se compra por confianza. Uh-huh. No se compra porque tengas un supercurso de no sé qué. Es como, por ejemplo, tú te vas a plataformas como Doméstica, que dices, que me debería estar pagando por mencionar. Entonces, ¿vale? Te vas de ese tipo de plataformas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que al final son plataformas que tienen como un estándar de calidad y la gente ya sabe que por un precio bajito va a tener una formación por un experto que está bien, que tal, pero al final compras la marca Doméstica que tiene esa calidad en sus formaciones. Luego ya te puede gustar más o menos el curso por el profesor, pero tú ya sabes cómo es estándar. Entonces, y que ellos han elegido a las personas y que lo seleccionan, que no es que ahí cualquiera sube su curso, tal. Entonces, al final, es esa parte que te digo, la formación se vende por confianza. Entonces, si tú apareces de la nada, es muy difícil que vivas de las formaciones con gente que no te conoce. Uh-huh. O sea, porque te vas a poner a hacer anuncios, te vas a poner a sacar cosas para que la gente te conozca y va a ser muy complicado. Entonces, es verdad que yo siempre recomiendo empezar por servicio y después ya ir abriendo las distintas áreas. Siempre empezar por ahí. Claro que además también empezando por servicios adquieres más experiencias, ¿no? Porque mucha gente dice, pues voy a hacer un curso y tal vez ni siquiera tiene ese bagaje como para ser alguien dando un curso al respecto, ¿no? Y hablando que comentabas que pues alguien que no ha hecho una formación, que está empezando con ello y tal, y dices, pues puede poner anuncios, igual llega gente, el tema de los anuncios, especialmente para un producto nuevo de alguien que no tiene audiencia, etcétera. ¿Cómo sientes el mundo anuncios de Facebook? Creo que hay un sentimiento bastante pesimista en el mercado ahora mismo. No sé si tú también lo notas, que cada vez es más difícil, más caro hacer llegar tu producto a la gente a través de anuncios. Lo peor para mí no es que sea más caro. Lo peor para mí es que hay plataformas de anuncios que han hecho mal uso de los anuncios en el sentido de que por ganar dinero abrieron demasiado la veda, por así decirlo. Entonces se han cargado un poco la experiencia de usuario. Uh-huh. O sea, hay demasiados anuncios. O sea, tú ahora te ves 4 publicaciones en ciertas redes y a los... Bueno, vamos a hablar claramente en Instagram, Facebook y demás. Y a los nada tienes un anuncio. Entonces es como 4 publicaciones, un anuncio, 4 publicaciones, un anuncio. Es tan alto el nivel de impacto de anuncios que yo antes, por ejemplo, me veía un anuncio que me molaba y me metía. Ahora veo cada 4 publicaciones uno y es que ya ni pincho porque es que es demasiado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso ha hecho que en el sector se vea afectado, cuesta mucho más que los anuncios funcionen y el problema no es que sean caros, es que baja mucho, o sea, el usuario está perdiendo el interés y entonces tienes que estar cambiando los anuncios cada 3 semanas o cada 2 semanas, buscando ponerte ahí con un taladro delante de la pantalla, como hay un americano que se pone a tirarle como líquido a un ordenador y a echarle y a poner como un taladro y cosas así, porque dices, ya de alguna manera tengo que llamar la atención, ¿no? Y al final eso ha provocado que pierda mucha efectividad. Entonces yo ahora mismo... Estamos en una época de transición dentro de lo que es la publicidad en redes sociales. Yo ahora mismo no te podría decir si apuesto por ella de cara al futuro o no. Para mí siempre la herramienta más potente de venta que he usado ha sido el email. Uh-huh. Yo siempre he atraído gente, se apuntan a mi grupo y al final entran en mi mundo a través del email y ha sido lo que más me ha funcionado hasta ahora. Y si he usado temas de campañas ha sido para remarketing o para captar gente al final que han acabado en mi lista de correo con algún productito pequeño que le he vendido directamente o lo que fuese. Pero sí que es verdad que estamos en una época un poco incierta en ese sentido y claro, yo tenía esa percepción, pero de esto que tú dices, bueno, no sé si será mi percepción, veo mis campañas de clientes que se están afectando, ¿no? Pero dices, bueno, a lo mejor es mi manera de hacer, que ha cambiado esto y yo no he sabido adaptarme aún o, ¿no?
Y entonces, de repente, me empezaron a salir anuncios de tus campañas ya no te funcionan como antes y tal. Y dije, anda, ya no soy yo sola. Te leen la mente ya, ¿no? Claro, eso estuvo muy guay porque dije, claro, yo siempre pienso que puede haber algo que dependa de mí. O sea, yo puedo tener mucha experiencia, pero todo esto va cambiando y al final todo se va actualizando y tú tienes que ir adaptándote y reinventándote constantemente en este mundo online. Entonces, puede haber veces que digas, oye, pues a lo mejor yo no he llegado o todavía no me he adaptado a este formato o a este modelo y tengo que hacer ese cambio, ¿no? Pero cuando ya empecé a ver los anuncios de gente, además me salían distintos, de por qué las campañas ya no te funcionan, por qué esto ya no es lo que era antes, tal y cual, y dije, bueno, pues parece que es más generalizado de lo que yo creía. Y sí que estamos viviendo una época un poco angustiosa en ese sentido porque hay gente que depende todo de la publicidad online y claro, en redes sociales y claro, sus negocios se están viendo muy afectados. Por eso yo prefiero tener a la gente en el email y que de alguna manera pues no dependo de ninguna red social para llegar hasta mi gente. Esa es bastante importante, intentar no depender de anuncios lo máximo posible. Hace poquito estuvimos en una formación que nos invitaron de Hotmart como a los infoproductores que más venden de España y había gente ahí con proyectos increíbles. Hicimos como una especie de ejercicio donde cada uno comentábamos los miedos que estábamos viendo a día de hoy, cuáles eran las cosas que nos gustaría superar y absolutamente todos mencionaron este tema de los anuncios, de lo caro que le estaba saliendo, de lo caro y difícil que era empezar a llegar gente con anuncios, así que importante saber que cuanto menos dependas de ellos, desde mi punto de vista, mejor. A mí sí que me ocurre personalmente que yo vendo cursos de fotografía y los vendo a un ticket bajo, barato, porque al final tengo una audiencia muy grande en YouTube y entonces me es fácil vender sin necesidad de anuncios, etcétera. Pero cuando lo quiero intentar mover como en Evergreen por anuncios, sin yo necesariamente hacer mucha publicidad, al ser un ticket bajo, vender con anuncios sí que se me ha hecho muy caro a día de hoy. Así como antes, hace unos años, era como pongo anuncios y se vende solo, incluso con venta directa, sin hacer ni funnel ni nada. Toma, un curso 25 euros y se vendía solo. A día de hoy, cada vez es más y más complicado. Entonces, aquí tengo una pregunta y es, ticket bajo, ticket alto, high ticket, para pues esto nos referimos al precio de los cursos, ¿no? Con esto de ticket o del infoproducto. ¿Qué opinas? No sé tú hacia dónde tiendes cuando haces un curso, una membresía. ¿Te gustan los high ticket o no? Yo creo que hay que tener una estrategia. O sea, tener una estrategia que haga que la gente pase por distintos niveles. Siempre tienes que tener algo de precio bajo para captar gente, porque al final siempre hay un público que le pueden entrar por ahí y el que quiera seguir avanzando contigo, subir de nivel. Para mí, obviamente, cuando hago una mentoría requiere mucha implicación con una persona y al final subes a un ticket. Pero también creo que estamos en otra época de cambio con respecto a eso también. O sea, ha habido mucha gente que ha abusado del high ticket y yo creo que ahora estamos más en el mid ticket, que es como no pedir tanto, porque había gente que te pedía por mentorías, bueno, que lo piden todavía, 10.000 euros, 12.000 euros, que tú dices, me compro un coche con lo que me vale formarme. O sea, que es verdad que si a esa persona le transformas la vida o le haces, o sea, consigues que su negocio se transforme, pues obviamente lo recupera. Pero creo que ha habido mucho abuso de eso y ha sido muy todo de mi tiempo vale mucho y todo mi conocimiento y te cobro un pastizal. Y creo que estamos en una época, como se ha abusado mucho, mucha gente no ha tenido quizá el resultado que esperaba, ha habido mucha gente que se ha desencantado y demás. Creo que estamos en una época en la que vamos a algo un poco más aterrizado. Vamos hacia, yo pienso que un modelo de sí, tienes que valorar esto, es un proceso, si te hago una mentoría 1 a 1, no va a tener un precio de 25 euros, obviamente, pero encontrar un equilibrio de vamos a poner algo un poco más intermedio y a lo mejor no hago tantas mentorías, pero sí que doy otras opciones, o sea, o grupal o lo que sea, pero buscar algo más razonable. Yo creo que pasamos del muy poco al muy mucho y ahora estamos en una época en la que se está un poco regulando también el mercado hacia precios más reales, porque también la tele no para de decir todo el día, yo no la veo yo por lo que me cuentan, porque hace años que no tengo ni cable de antena, o sea, entonces, claro,
Entonces me dicen que están todo el día hablando de crisis, de qué tal, digo, sí, la crisis la provoca la propia televisión. Ajá. Pero es como cuando está todo el rato ese mensaje hacia la gente, también hacen que tú no te vas a poner ahora a invertir en un high ticket y sobre todo por temas de formación, porque en un servicio tiene sentido en el sentido de que al final te llevas algo tangible, te están ejecutando algo. Uh-huh. Pero lo que es pura formación, yo he visto mentorías que al final es hablar contigo y te están cobrando un pastizal y tú dices, sí, que es verdad que lo que me puedes enseñar puede tener mucho valor, pero al final es contarme el cómo hacerlo, que está muy bien, pero me parece un precio desmedido, tal vez. Entonces, yo sí que intento en las mentorías que hago siempre hacer, o sea, doy como formaciones, parte de formación grabada y luego voy corrigiéndolo con las personas y se llevan cosas tangibles, uh-huh. Cosas que construimos juntos y que tú luego dices, tengo esto montado, o sea, no he sido solo, he tenido aquí charlas con Marina y me ha dicho que haga esto, no. Es como, pues, tengo toda mi web planteada, pues le doy un sistema para montarse la web entera, ¿sabes? Te llevas cosas tangibles, uh-huh. O sea, no simplemente hablar. Que esa es la parte que a mí me parece más coherente desde mi punto de vista. Totalmente. A mí una cosa que me cuesta es valorar el producto. O sea, decir, ¿cuánto cuesta realmente cuando no hay materias primas, cuando no hay, pues es algo completamente digital? En el caso, por ejemplo, de un curso, pues, por ejemplo, antes que lo has mencionado, doméstica, ¿no? Que igual te vende un curso a 5 euros, 10 euros, y luego hay formaciones que pueden ser iguales y te las venden a 1.500, y tú haces una sobre una temática similar y dices, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo puedo valorarme? Si la pongo alta no lo van a comprar porque es muy caro, si lo pongo muy bajo van a decir que es basura por ser tan barato. Es como, ¿dónde está el valor real de un producto? La clave es la estrategia que tú quieras. Para mí la clave es ¿para qué es esa formación? Uh-huh. ¿Es para que sea el tope al que va a llegar esa persona? ¿Es para que sea algo y quiera seguir formándose conmigo? ¿Es para que entre en mi mundo y vea mi manera de enseñar? Según cuál es el objetivo, tendrá un precio u otro. También según cómo te quieres posicionar como marca. Esto es como, yo estoy segura que técnicamente, o sea, un iPhone no, o sea, técnicamente no es mejor que un Samsung. Luego estamos los frikis de Apple, que nos gusta el sistema operativo y todas estas cosas, pero realmente, técnicamente, si hubiese un experto que nos analizase los componentes, yo estoy segura de que no son mejores. Pero, o por lo menos muy parecidos, pero la diferencia de precio es brutal. Realmente es un posicionamiento de marca, un discurso, un lenguaje, y van a un público distinto. Tú puedes tener, yo siempre lo explico con este ejemplo. Tú puedes tener un restaurante de low cost, ¿vale? De cerveza tapa, y que tengas muy poco margen, pero que necesitas un montón de volumen. Puedes tener un restaurante de menú, que pongas un precio de un menú y tengas pues siempre gente que viene a comer, llenas el salón, vale. Y luego puedes tener un restaurante de lujo, que vas a tener menos gente, pero el ticket va a ser más alto y va a ser otro tipo de público. La clave es que hay distintos tipos de perfil de público. Tú tienes que elegir qué restaurante quieres montar. Muy buena analogía, la verdad. Creo que voy a empezar a vender caviar, ostras. Sí, está muy bien para enfocar tu negocio, ¿no? Y también pensar un poco a futuro porque igual si estás empezando y solo piensas en un producto, pero tal vez después vaya a haber algo más que puedas escalar el negocio y tal vez tu producto sea simplemente una puerta de entrada para empezar a llegar gente, o directamente es una formación final. Claro, hay mucho que pensar antes de valorar. Vale, pues llegando al tema de para la gente que está empezando desde cero y se hace este tipo de preguntas, una sensación que tengo, y creo que mucha gente te llega a ti con eso, es que la gente tenemos miedo de vender. A mí me ha pasado siempre. Yo empecé en YouTube dando formación gratuita y en el momento en el que empecé a decir, vale, voy a vender algo, tenía miedo de me van a comer porque estoy pidiendo dinero, ¿no? Es como que estoy vagabundeando por dinero o algo así, cuando en verdad estamos ofreciendo algo que tiene un valor, ¿no? ¿Te llega mucha gente con este miedo? Yo lo tenía, o sea, siempre he sido una vendedora nata, porque lo he sido toda mi vida, o sea, de siempre. Yo voy a los sitios y al final le digo a la gente lo que yo haría. Es como, voy a CrossFit y le digo al de CrossFit, oye, deberías hacer unas camisetas así, no sé qué, no sé cuánto. Voy a la peluquería, oye, tú podrías hacer no sé qué. Entonces al final luego quieren trabajar conmigo y digo, pero si yo no quiero coger clientes, y es porque
esa parte de ser natural, ¿no? De hablarle a esa persona y de decirle, oye, esto sería lo que yo haría para ti. El problema está en que cuando la gente se pone a vender, piensan, es como el gran miedo que hay detrás es no ser egoísta, pero en verdad es cuando más egoísta eres. Esto quiere decir, tú te coges y dices, voy a vender no sé qué, y en verdad estás pensando, ¿cuánto dinero le voy a sacar? Voy a ver si lo vendo. Ese es el fondo. Cuando tú tienes miedo a vender es porque en tu cabeza estás pensando de eso. En cambio, cuando tú empiezas a cambiar el discurso, que no quiere decir que obviamente todo el mundo tiene un negocio, que vive de él, que tienes que facturar y que todo, pero yo muchas veces han llegado clientes a mí, he tenido una reunión y le he dicho lo que para mí deberían hacer y no necesariamente lo que más me beneficiaba a mí. Es decir, para mí, por ejemplo, me ha llegado alguien y me ha dicho, yo quiero lanzar este producto, y yo le he dicho, no, primero vamos a lanzar esto en modo beta y luego ya si te funciona montamos una academia entera, pero yo no te vendo directamente la academia. Y eso que ha hecho que esa persona confíe más en mí y vea que es real, que no voy a sacarte el dinero. Entonces, el problema está en que si tú estás pensando en venderle lo que a ti te interesa, es cuando realmente tienes ese miedo a vender, porque en el fondo de ti hay un lado oscuro que no quieres reconocer, que es, oye, voy a ver si le saco el dinero. Entonces, como luego me siento mal por ser así, pues al final no quiero vender. Pero yo cuando ahora las cosas que hago creo en ellas y he ido al final creando cosas que para mí tenían más sentido, más coherencia y realmente para mí aportan valor y estoy convencida de ello, no me cuesta venderlo, porque es como, mira, yo tengo esto y obviamente cobro por este conocimiento y tengo esto para poder ayudarte y te lo cuento tan feliz y es como, y si no te mola y si no lo quieres, no pasa nada. Pero creo que nace sobre todo de la parte de creer en ti y muchas veces solemos pensar que la autoestima se gana pensando, es como voy a pensar a ver qué es lo que a mí me mola o qué es lo que voy a hacer y realmente el autoestima se trabaja haciendo cosas, o la autoestima, como femenino o masculino, da igual. Haciendo cosas. Conforme tú vas haciendo cosas y vas viendo que funcionan, conforme tú vas haciendo cosas y vas viendo que al otro le da resultado, tú vas cogiendo autoconfianza. Y ahí es cuando tú luego coges y llegas y puedes vender sin ningún problema. Y al principio empiezas puteado, infravalorándote a precios ridículos, luego te das cuenta de que así no puedes vivir, no puedes seguir, vas subiendo, te vas valorando. Pero también hay que controlar eso porque mi padre siempre me decía una frase que es puedes morir de éxito, ¿no? Entonces siempre hay que controlar que no te flipes demasiado y te pongas a poner unos precios desmedidos porque yo quiero algo más que nadie y tener en cuenta también que el mercado lo pueda pagar porque esto es como si yo puedo ir a un restaurante de lujo y puede ser súper de lujo, pero si me coges y me cobras 3.000 euros por una cena, pues a lo mejor va a ser que no. Entonces, claro, yo creo que ahí el punto es para perder ese miedo, tener en cuenta que si lo que ofreces es real, estás ayudando a la otra persona. Esto es como, yo lo explico también con un ejemplo de decir, si yo, por ejemplo, soy nutricionista y tengo una amiga que tiene obesidad o conozco a alguien, yo le voy a intentar convencer de que trabaje conmigo, pero obviamente no se lo voy a dar gratis. Le voy a decir, mira, oye, yo tengo un programa que te puede sentir mejor, que te puede ayudar a que estés más delgada, que te sientas bien, a qué tal. Y al final no va a ser ay, voy a ver qué le saco. No es, joder, quiero ayudarle porque lo que yo hago funciona. Entonces, el problema está en que mucha gente construye cosas copiando a otros que no están basados en algo que ellos tengan asentado y que realmente crean en ello y por eso luego se sienten mal a la hora de venderlo porque en el fondo no están seguros de que funcione o de que sea real o de que realmente puedan ayudar a la otra persona. Entonces yo creo que hay que escucharse más y ver realmente donde uno es bueno, donde uno aporta y comunicarlo, pero como cualquier otra cosa, porque al final, para mí, vender y vivir es exactamente lo mismo, porque nos vendemos a nuestra pareja, nos vendemos a nuestros amigos, nos vendemos a todo el mundo, o sea, al final nos estamos vendiendo constantemente. Entonces, a mí, yo desde que he ido descubriendo sobre todo la parte psicológica de la venta, me encanta vender porque es como el ver los miedos de la otra persona, si le puedo ayudar, le vendo y si creo que lo que yo tengo no le puedo ayudar, le digo, no, esto no es para ti. O sea, no, esto no es lo que necesitas. Y ha habido mucha gente que me ha escrito pidiéndome, oye, me compro esta formación, ¿es para mí? Le he dicho, no, eso para tu negocio, por lo que me estás explicando, no te sirve. Y no pasa nada, o sea, yo creo que esa es la manera de vender que realmente funciona, el ser honesto y ya está. Totalmente, qué buenos consejos, Marina, muchas gracias. Otra
otro perfil tal vez de gente que está empezando y tenga miedo, o no sé si es miedo exactamente, a ver si te llegan, entiendo que sí. Creo que es gente que necesita, y a ti te lo puedo decir mejor que a nadie, que necesita espabilar. Es decir, que sí, que tienen potencial, que tienen ideas, pero que no arrancan. Que llevan mucho tiempo diciendo, sí, voy a hacer un proyecto de tal, pero nunca arrancan. Es gente que llega a ti como... Esa gente que llega a tus mentorías, ¿suelen ser perfiles así? La verdad que hay una cosa que voy a decir que no va a gustar mucho, pero la tengo que decir, pues si no, no sería yo. Y es que no todo el mundo vale para emprender. Uh-huh. Y han vendido la idea de que esto es muy guay, esto de trabajar desde tu casa, que tú te organizas y qué tal, pero hay que ser muy disciplinado, muy constante y yo tengo una frase que creo que representa esto muy bien, que es que tu negocio crecerá en función de tu mentalidad. Es decir, según cómo sea tu mentalidad, podrás crecer. Tu negocio será tan grande como sea tu mentalidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final en el mundo del emprendimiento tienes que enfrentarte a todos tus miedos, a toda tu mierda, a tu sombra, a tu luz. Es como, tú te vas a un trabajo, cumples tus funciones y te vas a tu casa. Tú montas un proyecto y te estás enfrentando a tu incertidumbre, a tu inseguridad, a tu autovaloración, a tu autoconcepto, ¿no? Te estás poniendo, sobre todo encima si tienes de una marca personal, todo en juego, el sentirte capaz, el sentirte que vales, el sentirte que realmente lo que haces funciona, si no funciona. Y hay que tener una mentalidad bien trabajada porque va a haber momentos en los que no todo te salga bien, momentos en los que dudes de ti, pero solo sobreviven los más fuertes. Es como el que se equivoca, le sale algo mal y a pesar de ello sigue adelante y prueba cosas nuevas, investiga y busca, pues es el que al final avanza. Entonces, hay gente que se mete en esto de emprender porque se piensa que va a estar en su casa, que va a hacer 4 tareas y que va a cobrar online y realmente no es eso. O sea, yo no he vivido esa experiencia. La vives después. Cuando has hecho todo lo otro, yo en mi caso empecé a hacer muchas cosas y luego llega momentos que he tenido, pues yo qué sé, a mi suegro en el hospital y he estado vendiendo cursos y saltándome el móvil todo el rato mientras yo estaba en una sala de espera. O sea, y eso es genial. Pero realmente hay que entender que hay un trabajo previo y que hay mucha autosuperación. O sea, el demostrarte a ti mismo y el proponerte a prueba constantemente y el tener que estar siempre como a la última. Porque mira lo que estábamos hablando antes. Ahora los anuncios han cambiado, pues ahí o te vienes abajo de ostras, se me ha hundido el mundo porque los anuncios no me funcionan, y un emprendedor que sea bueno va a empezar, vale, pues ¿qué otras opciones hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal? No te puedes quedar ahí llorando en un rincón. Entonces, tienes que tener como esa actitud de autosuperación, de ir más allá siempre y de buscar siempre en la crisis la oportunidad. Y yo creo que la gente que son buenos emprendedores son al final los que encuentran siempre la oportunidad en mitad de esas crisis, que lo he dicho al revés. Es encontrar la oportunidad en la crisis y había dicho la crisis en la oportunidad. Creo que tienes mucha razón en lo que dices y esto me lleva a otra pregunta similar y es, ¿crees que los emprendedores nacen o se hacen? Yo nací emprendedora porque yo en la puerta de mi casa ya estaba vendiendo hasta mis juguetes usados cuando tenía 5 o 6 años y era como muy predispuesta. Yo al final tenía un trabajo en plena crisis. Yo había conseguido como el top, me había ido a Madrid, trabajaba allí en una empresa, estaba llevando un departamento de marketing y estaba como pues mi sueldo fijo, todo esto. Y cuando llevaba 4 meses dije, yo no quiero esta vida. O sea, a mí esto no, yo quiero tener mi propio proyecto y hacerlo a mi manera y tal. Y al final, bueno, pues convertí a ese jefe en mi cliente, que fue mi primer cliente. Pero estuve dispuesta a decir, realmente a mí me mueve esto. O sea, yo necesito... Para mí hay una frase que lo representa. Tengo frases para todo, qué pesada que soy. Entonces es como... Es que me encantan, tengo como mi ristra de frases mentales. Hay una que dice, me gusta saber que puedo elegir aunque decida hacer lo mismo todos los días. Entonces me gusta mucho esa sensación de poder elegir, de que sé que mañana puedo no trabajar aunque decida trabajar. Y esa sensación de libertad para mí es muy importante. El poder elegir, aunque luego trabajo mucho más que si trabajase por cuenta ajena, pero
al final es algo que me gusta, que me ilusiona, donde yo pongo las reglas, pero eso quiere decir que también asumo los riesgos, que también asumo los fracasos, que también asumo la incertidumbre. Entonces tiene sus pros y sus contras. No todo es súper guay ni súper mágico como vende la gente. Pero para mí, si me preguntases si lo seguiría haciendo o lo volvería a hacer, totalmente. Así que es una cuestión de valores y de que a ti te compense. Creo que es un sentimiento que he encontrado en la mayoría de emprendedores que conozco, exactamente lo mismo, y especialmente lo de que trabajan más que si trabajaran por cuenta ajena. Creo que esto nos pasa a todos, pero que al final lo disfrutas tanto o estás tan motivado con ese proyecto que no te importa, ¿no? Y otra cosa interesante es que mucha gente, y nos hemos dado cuenta en Alternatribu, porque al principio Alternatribu cuando nació era sobre todo con la mentalidad teníamos de emprendedores, gente que quiera crear su propio proyecto. Pero cada vez nos hemos dado cuenta que incluso en la comunidad hay gente que tira más hacia lo que comentas, a ser empleado, pero buscar un poco la libertad. Y es algo que creo que es compatible también. Muchos de estos emprendedores buscamos eso, la libertad, que nos puede permitir pues, vivir viajando con nuestros horarios, etcétera, pero también vivimos atados a nuestros proyectos, asumiendo riesgos. Y en Alternatribu nos hemos encontrado con gente que viven empleados para otra empresa, pero que han conseguido ciertas libertades pues, horarias o ciertos empleos que van surgiendo nuevos a día de hoy que te permiten trabajar desde casa, desde una furgoneta. Entonces cada vez el abanico se va abriendo más hacia la libertad en mucho tipo de trabajo, o sea que igual la gente que tiene ese miedo para emprender, que no lo va a hacer, todavía tiene una oportunidad y es buscar ese trabajo que le permita combinar pues, la seguridad con la libertad. En Alternatribu, en el Discord, tenemos un montón de casos así que nos comentan cada uno la manera en que se está ganando la vida, y yo estoy descubriendo un montón de formas de negocio que desconocía, y como decimos en Alternatribu, alternativas hay muchas. Hay una cosa que te sale, tú tienes que patentar esa palabra, alternativas. Alternativas, claro. De alternativos a alternativas. Hay una cosa que te escuché en una entrevista, creo que te preguntaban que si volvieras a empezar, ¿qué corregirías? Y me suena que dijiste empezar a ganar más visibilidad desde el principio, como no centrarme tanto en vender, sino en coger más alcance. Si una persona que está empezando a día de hoy quiere hacer eso, o si tú empezaras a día de hoy, ¿cómo centrarías tu proyecto en la visibilidad, en el alcance, desde cero? Pues habría abierto más canales. Por ejemplo, pues yo me centré mucho en el podcast y estuve haciendo podcast, pero para mí era lo más cómodo. También el vídeo en aquel momento también me daba como más cosas. Estaba más en la sombra porque yo estaba haciendo los proyectos de mis clientes, yo vivía de eso, me iba bien, estaba cómoda. O sea, no necesitaba mucho más. Es lo que hablamos, que tú dices, de entrada yo me lo planteaba como un autoempleo donde yo puedo tener mi proyecto y trabajar desde donde me dé la gana. Luego, cuando te planteas crecer, ahí ya te das cuenta de que necesitas esa visibilidad. Entonces yo estuve mucho centrándome en que crecieran otros, en hacer que el negocio de otros funcionase y no tanto el mío. Y entonces ahí me di cuenta de que ese fue un error, porque si yo hubiese estado trabajando antes mi visibilidad mucho más, no me habría pasado el tener luego que encontrarme con ese salto de ahora tengo que centrarme en hacer visibilidad. Para eso, pues aprovechar distintos canales. Es verdad que lo recomendable es que empieces por uno hasta hacerte un poco visible en ese, pero una vez que eres visible en ese, ir abriendo otros, que es lo que estoy haciendo ahora. El ir abriendo nuevos canales, intentar, pues lo que tú decías, encontrar audiencias distintas. Si en el podcast pues lo puedo compartir en YouTube y me llega gente de YouTube, pues estoy abriendo un canal nuevo. Si aparte hago otro tipo de contenidos para el formato de YouTube que son más atractivos, puedo captar gente de esa plataforma. Si hago contenidos en TikTok porque cojo trozos de los vídeos de YouTube y los utilizo en TikTok, o incluso hago otro tipo de contenido, también lo puedo usar. Y al final es ir abriendo vías para que la gente llegue hasta ti de distintos canales y captar más audiencia, más volumen. Estupendo, excelentes consejos. Marina, creo que hemos batido un récord porque tienes tantas cosas que contarnos que creo que es el podcast en abierto más largo que hemos hecho hasta ahora. Enhorabuena, porque la verdad es que han sido una serie de consejazos enormes de mucho valor, lo cual te lo agradezco. Estás invitada a volver cuando quieras. A todos los que nos estáis escuchando, en espabilismo.com podéis encontrar más sobre Marina y de verdad muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido por aquí.
Yo es que hablo mucho. Pues nada, yo encantada de participar, de estar aquí con vosotros y sobre todo que hemos estado hablando antes, que me mola mucho vuestro proyecto y que creo que hace falta más gente real, simplemente real, porque tendemos a pensar que la gente tiene que ser súper coherente y tal, y realmente nadie es 100% coherente todo el tiempo, pero sí tener buenas intenciones. Y yo lo que valoro es que la gente tenga buena intención, y si hoy pienso una cosa y mañana cambio y voy evolucionando y me voy transformando, que al menos lo que haya detrás sean buenas intenciones, que sean proyectos honestos y que intentes ganarte la vida haciendo algo que aporte a los demás. Así que ese es el mensaje que dejo final. Excelente mensaje. Muchas gracias, Marina, y que tengáis todos una excelente semana. Hasta luego.